Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablaros de un nuevo apartado del capítulo cuarto del Urtes de un curso de milagro. El capítulo cuarto, que se titula La raíz de todo mal. En el libro impreso, el capítulo cuarto se titula Las ilusiones del ego. Bueno, pues este apartado se titula La enseñanza y el aprendizaje correctos, canalizado por Helen Chapman el 26 de diciembre, es decir, el día del Boxing Day, que dicen en los países anglosajones, el día posterior al día de Navidad, que es día festivo en estos países, por lo menos en el Reino Unido. Y bueno, nos dice esta canalización de Helen Chapman lo siguiente: hemos hablado de muchos síntomas humanos diferentes y a este nivel hay casi una infinidad de variaciones, pero solo hay una causa para todas ellas. El problema de la autoridad es la raíz de todo mal. El problema de la autoridad es la raíz de todo mal. El dinero no es nada más que uno de sus muchos reflejos, y es un ejemplo razonable representativo del tipo de pensamiento que proviene de él. La idea de comprar y vender implica precisamente el tipo de intercambio que las almas no entienden en absoluto, porque su propio suministro es siempre abundante, y todas sus demandas son completamente provistas. Dios nos da completa provisión. Por lo tanto, el mercadeo en un mundo de separación, el vender y comprar, el tener que compensar lo que me llevo una tableta de chocolate, 4 plátanos y 1 kilo de manzana, y no me voy, no digo vale, adiós, gracias. Entonces me dice, ¿cómo que gracias? Algo me tiene que dar, ¿no? A cambio. Así funcionan las cosas en el mundo. Y eso, la consecuencia de eso es que en el subconsciente se graba la idea de que todo es así, de que todo es un dar y recibir compensatorio, que todo es un mercadeo. Por eso la idea de dar y recibir significan lo mismo. Es una idea que desde el ego le parece grotesca, le parece inadmisible. Todo síntoma que el ego ha hecho implica una contradicción en términos. Un síntoma es un elemento que da noticia de lo que determina ese síntoma. Síntoma de enfermedad. Los mismos médicos, cuando usan este lenguaje, dan a entender que el síntoma no es la enfermedad, porque eso es lo que significa verdaderamente. El síntoma no es la enfermedad. ¿Tienes fiebre? La fiebre no es la enfermedad. ¿Te duele el cuello? Ese dolor no es la enfermedad, son síntomas. Molestias aquí, esa molestia no es la enfermedad. Te lo dice la propia ciencia médica oficial. Todo síntoma que el ego ha hecho implica una contradicción en términos. Esto es porque la mente está dividida entre el ego y el alma. Por eso cualquier cosa que produzca el ego es incompleta y contradictoria. Cualquier cosa que produzca el ego es incompleta y se contradice en sí misma. Considera lo que significa como concepto un profesor sin habla. Literalmente significa un profesor que no profesa, o un hablador que no habla. Para ejercer una profesión tenemos que profesar eso que ejercemos. Sin embargo, en un mundo de separación vemos que se etiqueta de profesión cualquier actividad
por la cual se reciba una remuneración, aunque la persona no tenga vocación ninguna ni devoción por lo que hace. Así vemos personas que se meten a pedagogos teniendo bajo su responsabilidad a muchísimos niños, a muchísimas niñas, y no tienen vocación ninguna de ser pedagogos. Al poco tiempo lo vemos quejándose de la violencia de los niños, de que son muy agresivos, porque tú no tienes vocación, porque simplemente quieres ganar dinero. Eso es lo único que quieres y por lo tanto pues te encuentras con problemas. Eso es lo que acontece en el mundo. La gente no profesa lo que llama su profesión, no tiene vocación de servicio y por lo tanto se encuentra con los problemas que son consecuencias de esa falta de vocación. Y esto acontece en cualquier profesión, en cualquier cosa que llamemos profesión. En los políticos pues no digamos, ¿no? En los políticos, si no hay vocación de servicio, porque los puestos de responsabilidad, de autoridad, son para servir a la comunidad. Si simplemente quieres aprovecharte de esa situación en beneficio del personaje separado que crees ser, porque te crees que eres alguien superior por estar en una posición social de servicio, pues así también se da noticia de que no se profesa esa profesión, de que no se tiene vocación, devoción por ejercerla. Posiciones insostenibles como estas son el resultado del problema de autoridad, el cual, como acepta el único pensamiento inconcebible como su premisa, solo puede producir ideas inconcebibles. Bill puede reclamar, y ciertamente lo ha hecho en el pasado, que el profesorado le fue impuesto. Esto no es verdad, él lo quería mucho y además trabajó fuerte para conseguirlo. No habría tenido que trabajar tan fuerte tampoco si no lo hubiera malinterpretado. Las malinterpretaciones pues simplemente nos hacen que el camino sea más largo, dar un rodeo para llegar a un punto que sin malinterpretaciones llegaríamos directamente y en un tiempo más breve y con menor esfuerzo. El término profesar es usado con bastante frecuencia en la Biblia, pero en un contexto un tanto diferente. Profesar es identificarse con una idea y ofrecerla a otros para que la hagan suya. La idea no disminuye, se hace más fuerte. El maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. El maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Y yo no soy maestro de nada ni de nadie, pero al sentarme aquí a reflexionar en voz alta, pues me hago una concesión a mí mismo, clarifico mis propias ideas y las refuerzo al enseñarlas, al mostrarlas, al compartirlas. Por eso, como siempre os he dicho, la importancia de compartir las enseñanzas en las cuales estáis involucrados, estáis inmersos. No me refiero a estas enseñanzas, a cualquiera en la que estéis. No se trata de hacer proselitismo. Estas enseñanzas apelan al sentido común, a lo razonable. Y en todos está la razón y en todos está el sentido común. Con nuestra conducta vamos dando noticias del valor de estas enseñanzas. Maestro y alumno, terapeuta y paciente son todos iguales en el proceso de aprendizaje. Se encuentran en el mismo orden de aprendizaje y a menos de que compartan sus lecciones carecerán de convicción. El compartir arraiga la convicción, arraiga la certidumbre. Si un vendedor debe creer en el producto que vende, ¿cuánto más debe un profesor creer en las ideas que profesa? Pero necesita otra condición. También debe creer en los estudiantes a los que ofrece sus ideas. Bill no estaría asustado de enseñar a menos que aún crea que las interacciones significan pérdida y que el aprendizaje significa separación. Protege sus propias ideas porque quiere proteger su sistema de pensamiento tal como es, y aprendizaje significa cambio. Aprendizaje significa cambio.
El cambio siempre es temible para los separados, porque están acomodados en su zona de confort, en su zona de acomodamiento, y por lo tanto el cambio supone abrirse a nuevos desafíos, abrirse a una realidad mayor. Y el ego que se activa a través del miedo, eso le perturba, le incomoda. El cambio siempre es temible para los separados porque no pueden concebirlo como un cambio hacia la sanación de la separación. Siempre lo perciben como un cambio a más separación, porque la separación fue su primera experiencia de cambio. Al evocar la experiencia de la separación, pensamos que cualquier cambio supone separarnos más aún. Bill, todo tu miedo a enseñar no es más que un ejemplo de tu intensa ansiedad de separación, que has manejado con las usuales series de defensas entremezcladas en un patrón combinado de ataque a la verdad y de defensa del error, lo cual caracteriza todo pensar del ego. Todo pensar del ego se caracteriza por un permanente ataque a la verdad y por una permanente defensa del error. Insistes en que si no, la verdad no puede ser atacada, solamente podemos imaginarnos que lo hacemos en la ilusión, y la defensa del error, pues lógicamente también se da en esa misma ilusión, porque el error es inconcebible desde la verdad. Insistes en que si no permites que se introduzca ningún cambio en tu ego, tu alma encontrará la paz. Esta profunda confusión es posible solo si uno mantiene que un mismo sistema de pensamiento puede mantenerse sobre dos cimientos. Nada puede alcanzar el alma desde el ego, y nada desde el alma puede reforzar el ego o reducir su conflicto interno. El ego es una contradicción. Ego es contradicción en sí mismo. El ego busca lo que niega, clama por aquello que no reconoce en sí. Distorsiona lo mismo que ataca. El ego es una contradicción. El ser del hombre y el ser de Dios están en oposición. Están opuestos en creación, voluntad y resultado. Son fundamentalmente irreconciliables porque el alma no puede percibir y el ego no puede conocer. El ser creado por el hombre y el ser creado por Dios, que es el único verdadero, que es lo que verdaderamente somos, están en oposición. El alma no puede percibir y el ego no puede conocer. Por lo tanto, por eso, ya como os comentaba en otro vídeo, en lo que se nos dice de no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque solamente el ego va a querer buscar conocimiento, porque solamente el ego se reconoce ausente de él, se reconoce carente de conocimiento, porque el ego es la ausencia de conocimiento de por sí. El conocimiento no es lo que mundanamente se entiende por él, no son enciclopedias, no son estudios complicados, no son universidades ni másteres, etcétera, etcétera. El conocimiento es aquello que está en ti porque Dios lo ha compartido contigo. Tu entendimiento natural. Algo que está en todo, algo que está en los bebés, algo que está en los ancianos. Algo que no se aprende en el mundo. Los aprendizajes del mundo nos permiten dar noticia de ese conocimiento. Los aprendizajes del mundo son meras herramientas neutras, como las herramientas del mecánico, como las palabras, como el cuerpo. Herramientas fundamentales, como la de los músicos, no pueden compartir su música aquí. Pero su talento no son instrumentos musicales. Esos instrumentos musicales no son nada si el artista con sus manos no sabe extraer notas de esos instrumentos.
Alma y ego no están, por lo tanto, en comunicación y nunca podrán estar en comunicación. El alma y el ego no pueden estar en comunicación porque el ego no puede conocer y el alma no puede percibir. Sin embargo, el ego puede aprender. Sin embargo, el ego puede aprender porque su hacedor puede estar mal dirigido, pero no puede construir algo totalmente desprovisto de vida con aquello a lo que se le ha dado vida. En un curso de amor se nos insiste en que no permitamos que sea el ego el que aprenda por nosotros, que aprenda el Cristo en ti, que el Cristo en ti aprenda el manejo de esas herramientas, el manejo de esos instrumentos en los cuales tú puedes extraer esas notas musicales que forman parte de la maravillosa sinfonía de la vida y de las relaciones. Que el Cristo en ti sea el que aprenda, que no sea el ego. El ego puede aprender para desplegar su inventiva autoprotectora, su inventiva de supervivencia, y de esa manera pues vemos cómo puede elaborar todo un mundo muy complejo. Pero todo ello no es más que la distorsión de la facultad creativa que heredamos de Dios. Somos creadores, distorsionamos nuestra condición, nuestra incondicionalidad creadora, la distorsionamos y se la entregamos al ego, que es la negación de esa misma creatividad. Es la negación y al mismo tiempo, distorsionándola, manifiesta su inventiva. Entonces despliega la grandiosidad del ego, que siempre es exclusiva, que siempre es excluyente, que siempre ve comparación, que siempre ve ataque, que siempre ve error, que siempre se mueve a través de una actitud de oposición. Y esa es la forma en la que el ego se manifiesta. El ego es contradicción. El ego puede aprender porque su hacedor puede estar mal dirigido, pero no puede construir algo totalmente desprovisto de vida con aquello a lo que se le ha dado vida. El alma no necesita ser enseñada, pero el ego sí debe. La razón última por la que el aprendizaje o la enseñanza son percibidas como temibles es porque el verdadero aprendizaje conduce a la renuncia, a la no destrucción del ego a la luz del alma. Conduce a la renuncia del ego a la luz del alma. A la luz del alma, el ego se disipa. Ante la luz, la oscuridad se desvanece. Este es el cambio que el ego debe temer, porque no comparte mi misericordia. Mi lesión fue como la vuestra, y como la aprendí, la puedo enseñar. Nunca ataco a vuestros egos, a pesar de las extrañas creencias de Helen Chapman, de lo contrario. Nunca ataco a vuestros egos, a pesar de lo que tú, Helen, piensas. Pero ciertamente intento enseñaros, desde el ego siempre pensamos que se nos ataca. Vemos facilitadores del Ho'oponopono, de un curso de milagros, vemos sacerdotes, padres, vemos ministros de iglesia, vemos ateos que hacen reflexiones y en todo vemos ataque. En todo vemos que el ego reacciona. Ante todos el ego reacciona, ¿no? Para decir, no, tú no te das cuenta, tú todavía estás... Así se desenvuelve el ego, da igual en qué tipo de personaje se encuentre, que se encuentre en un mendigo o que se encuentre en el decano de una facultad, da igual, el ego siempre es así, siempre es reactivo, siempre tiene esa inercia opositora. Entonces interpretamos como ataque todo lo que percibimos desde el ego. Nunca ataco a vuestros egos, pero ciertamente intento enseñaros cómo han surgido vuestros sistemas de pensamiento. Cuando os recuerdo vuestra verdadera creación, vuestros egos no pueden responder sino con miedo.
Bill, enseñar y aprender son tus mayores fortalezas ahora, porque debes cambiar tu mente y ayudar a otros a que cambien la suya. No tiene sentido negarse a permitir el cambio o a cambiar porque creas que haciendo esto puedes demostrar que la separación nunca ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras duerme no está sanando realmente la división de niveles. Has soñado con un ego separado y has creído en un mundo que descansaba sobre él. Esto es muy real para ti. No puedes deshacer esto no haciendo nada y no cambiando. Cerrar los ojos ante el sueño no nos despierta. Hay que aceptar que estamos dormidos, hay que aceptar que algo debe ser sanado, que algo debe ser trascendido, que en ese aparente error hay un aprendizaje que debemos recibir. Cerrar nuestros sentidos a ello no nos va a aportar nada. Simplemente es lo que siempre decimos, mostrar oposición ante algo es lo que da noticia de que ese algo tiene potestad sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros. Con lo cual, da igual que lo afirmemos o que lo neguemos, que le aplaudamos o que lo critiquemos. Estamos evidenciando que ese algo contra lo cual nos confrontamos tiene autoridad sobre nosotros. Y las ilusiones, los sueños no tienen autoridad sobre nosotros porque la única autoridad es la de Dios en nosotros, la de la fuente de vida, la del reino de Dios que está en todos nosotros, en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Y ahí está ese rey que nunca abdica, porque es un rey verdadero, porque es un rey de los cielos, no es un rey mundano, no es un rey que dé noticia de los oropeles y vanidades del mundo. Esos sí que abdican, y si no abdican, pues mueren, porque no son reyes de verdad, no son autoridades de verdad. Toda autoridad mundana o da noticia de la autoridad verdadera, de la autoridad de Dios, poniéndose al servicio de sus semejantes, o interpreta la autoridad de una manera grotesca que verdaderamente la niega. Y entonces trata de sacar beneficio, no para sí, sino para lo que cree ser, para su personaje, para su ego, que necesita compararse permanentemente, que necesita contrastar. Has soñado con un ego separado y has creído en un mundo que descansaba sobre él. Esto es muy real para ti. No puedes deshacer esto no haciendo nada y no cambiando. Si estáis dispuestos a renunciar al papel de guardianes de vuestro sistema de pensamiento y abrírmelos, yo los corregiré muy suavemente y los conduciré a casa. Todo buen maestro espera dar a sus estudiantes tanto de su propio pensamiento que un día no tengan necesidad de él. Este es el objetivo real del padre, del maestro y del terapeuta. Este objetivo no será alcanzado por aquellos que creen que perderán a sus hijos, sus alumnos o sus pacientes, si tienen éxito. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus propias leyes, pero recuerda que las leyes están hechas para proteger la continuidad del sistema en el que el legislador cree. Las leyes las confecciona el legislador para proteger el sistema en el que él cree. Es bastante natural para el ego intentar protegerse a sí mismo una vez que tú lo has fabricado. Pero no es natural que tú quieras obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede hacer esta elección por la naturaleza de su origen, pero tú puedes por la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero las almas no pueden chocar en absoluto. Si hay choque, si hay conflicto, si hay confrontación, entonces hay ego. Entonces hay ego, las almas no pueden chocar, las almas se saben en la unidad. Si persigues a un maestro meramente como un ego más grande, te asustarás, porque agrandar un ego es incrementar la ansiedad de separación. No te involucres en esta insensatez, Bill. Enseñaré contigo y viviré contigo si eliges pensar conmigo. Realmente cuando sentimos veneración hacia un maestro o maestra del mundo, lo que vemos es que un ego más gordo, un ego más inflado, eso es lo que vemos. Y por eso respondemos con palabras adulatorias. Tú eres el mejor, tú eres el único que vale, me gusta a mí escucharte, los otros no sirven para nada.
tenemos que compararlos ya con otros, ¿no? Que distorsionan y que intoxican. Pero no, tú eres súper brillante, tú eres honesta, tú eres transparente. Tenemos que adular. Y verdaderamente esos maestros, esos facilitadores, cuando se les adula, pues se sienten mal, ¿no? Porque no es lo que quieren, no es lo que quieren que sus seguidores o sus hermanos y hermanas que les escuchan reconozcan en sí. Quieren que reconozcan en sí y la paz, la dicha, la incondicionalidad del servicio, etcétera, etcétera. Quieren que emprendan un camino espiritual que no necesita de ver error, tara, falta en los demás, ¿no? Que no necesita de comparar. Supongo yo que eso es lo que sentirán, ¿no? Porque a mí me viene alguien así que afortunadamente nunca me ha dicho nadie palabras adulatorias. Algunas personas pues son muy amables y te agradecen lo que con ellos comparten, que verdaderamente no necesitan mostrar ninguna gratitud, porque todo lo que he compartido siempre en la red lo he hecho de manera muy gozosa y porque me ha satisfecho hacerlo. No siento yo que nadie quede en deuda conmigo. No te involucres en esta insensatez, Bill. Enseñaré contigo y viviré contigo si eliges pensar conmigo. Pero mi objetivo siempre será eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Eximirte de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto del objetivo del maestro orientado al ego. Él se preocupa del efecto que su ego en otros egos. Él se preocupa del efecto de su ego en otros egos. Y por lo tanto interpreta sus interacciones como un medio para preservar su propio ego. Desde el ego siempre buscamos en todas las relaciones el beneficio de ese ego, que el ego se sirva de esas relaciones, de esas personas con las cuales interactuamos, para su propósito exclusivo y excluyente. Al ego no le mueve el amor, no le mueve el servicio, no le mueve la incondicionalidad, no le mueve el gozo de darse a los demás, porque él es la negación de ese gozo. Esto no es menos verdad si tiene miedo de enseñar que si está francamente decidido a dominar mediante la enseñanza. El ego lo mueve el miedo, pero también tiene la inventiva para disfrazar ese miedo y para dárselas de matón o de intelectual que sabe desplegar una inventiva y un discernimiento brillantemente grandioso. Pero es el miedo lo que hay en el fondo, porque miedo es carencia, miedo es separación, miedo es necesidad de compensar en nuestras interacciones ese vacío en el cual nos interpretamos, que pensamos que es nuestra identidad. Mi objetivo siempre será eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto del objetivo del maestro orientado al ego. Él se preocupa del efecto que su ego en otros egos y por lo tanto interpreta sus interacciones como un medio para preservar su propio ego. Esto no es menos verdad si tiene miedo de enseñar que si está francamente decidido a dominar mediante la enseñanza. La forma del síntoma es solo un reflejo de su manera particular de manejar la ansiedad de la separación. Toda ansiedad de separación es un síntoma de una voluntad continua de permanecer separado. Esto no ha sido, la ansiedad da noticia de un deseo de permanecer separado. Ansiedad de tenerte en mis brazos. No, ansiedad de tenerte en mis brazos no. Voluntad de que estés en mis brazos. Voluntad de que compartamos amor, voluntad de reconocernos en la integridad de un sentimiento que nos hace reconocernos en nuestra auténtica naturaleza.
Las relaciones exclusivas y excluyentes propias del pasado llegan a su fin. Las relaciones que encierran el amor o pretenden encerrarlo, emparedarlo en lugares con cerraduras, y eso ya se acabó. Ahora las relaciones son creativas, son expansivas, si no, no se mantienen. Y por eso vemos en el mundo, ¿no?, como las relaciones duran tan poco. Porque si se busca la exclusividad, si se busca, se recibe la enseñanza precisa y ya la relación termina. Puede durar 5 meses, 5 días o 5 horas o 5 minutos incluso. Y hay relaciones que duran 5 minutos. Y hablo de relaciones entre un hombre y una mujer, por ejemplo, en el cual hay una voluntad de intimar. Duran 5 minutos, no duran más. Porque ya no necesitamos de estar toda la vida como desgraciadamente nuestros mayores les pasaba, ¿no?, que estaban toda la vida para aprender unas cositas, ¿no?, toda la vida juntos. Ya eso ya no lo necesitamos, ¿no? No nos vemos determinados a hacer un fingimiento permanente de por vida con una persona que lo vemos como una extraña o como un extraño que vive ahí bajo un mismo techo. Decían en algunos foros que buenas las familias de antaño, que se pasaban la vida juntos. Y hombre, es que no les quedaba otra. El divorcio estaba prohibido. Se tenían muchos hijos y entonces ya uno se sentía oprimido por las responsabilidades y se sentía obligado a responder ante ellas. Entonces se llevaba con esa mujer o con ese hombre hasta que tuviera que fallecer, ¿no?, de mayor. Pero porque había una realidad impositiva que les hacía comportarse así. Y no porque se amaran, no porque... Claro, siempre hay afecto en el fondo, ¿no?, porque en el fondo todos nos tenemos afecto. Cuando nos sentimos bien, sentimos que ese afecto es natural para todos y para todas. Pero no eran relaciones significativas ya, eran relaciones que se mantenían por la obligación de las circunstancias. Toda ansiedad de separación es un síntoma de una voluntad continua de permanecer separado. Esto no ha sido demasiado repetido, ya que no lo habéis aprendido. Bill, tú estás asustado de enseñar solo porque estás asustado de la impresión que la imagen de ti mismo puede hacer en otras imágenes. Crees que su aprobación de tu imagen la exaltará, pero también que se incrementará tu ansiedad de separación. También crees que estas conclusiones de sentirme bien o sentirme mal, pues lógicamente siempre se hacen desde el ego, ¿no? ¿Qué impresión van a tener aquellos que me escuchan y aquellas que me escuchan? Me verán bien, me verán como autoridad, me verán como un intruso. Todas estas elucubraciones siempre se hacen desde el ego. Desde la aceptación, simplemente compartes y das tu aporte sin más. Y no solamente haces eso, sino que animas a todos aquellos que te escuchen y a todas aquellas que te escuchen a que hagan lo mismo. No tienen por qué hacerlo exactamente como tú lo haces, pero como ya os comentaba anteriormente, compartir es lo que arraiga en nosotros la certidumbre en la que estamos trabajando a través de este camino espiritual o a través de otro camino espiritual afín. También crees, Bill, que su desaprobación disminuirá la ansiedad de separación, pero al coste de la depresión. El ego a veces llega... El ego es un mecanismo tan complicado y tan contradictorio que a veces llega a desear la desaprobación, el ataque. Te sientes a gusto cuando estás en el ego, y esto lo he experimentado yo. Te sientes más a gusto cuando se te ataca, cuando se te reprocha lo que estás diciendo, cuando se te critica, y cuando alguien te alaba, cuando alguien te da palabras de ánimo y de agradecimiento, te sientes como mal, te deprime, tanto como deprimir no, pero te sientes como que no te lo mereces. ¿Por qué? Porque el ego quiere imponer su voz.
No, tienen que atacarte y así tú te pones a defenderte y así tú vas experimentando y vas aprendiendo a defender tu personaje. Esas son las propuestas del ego. Llega al punto de querer que se te ataque, que se te critique, que se te censure, que se te descalifique, incluso te hace sentir a gusto, te hace sentir a gusto ante esa. Eso lo vemos también en los que, esto dicen que es muy español, ¿no? Decía Miguel de Unamuno, ¿no? Cuando hablaba de esos que discutían en los bares, ¿no? Y buscaban siempre discutir, ¿no? Una situación de confrontación, de ataque, de mutuo ataque, les hacía sentirse satisfechos, ¿no? Les hacía sentir que estaban aprovechando bien la tarde. Esto lógicamente cuando se reinterpreta y lo vemos como un juego, pues entonces quizás la disputa, habéis visto esas parejas, ¿no? Que siempre están discutiendo, disputando y siempre están de buen humor al mismo tiempo. Ellos han reinterpretado sus diferencias y ahora las ven como algo lúdico. Entonces no hay rencor, no hay odio, no hay culpabilización. Simplemente es como una especie de juego. Ellos tienen conciencia de que más allá de esa aparente disputa hay un afecto auténtico. Hay una armonía entre uno y otra, entre una y otro, incondicional, que no está amenazada. Y justamente por eso pueden discutir en tono de broma e incluso discutir seriamente sin que la relación se vea amenazada. Yo no sería capaz de dedicarme a enseñar si creyera alguna de estas ideas, y tú no serás un maestro dedicado mientras las mantengas. Yo estoy constantemente siendo percibido como un maestro, bien para ser exaltado o rechazado, pero no acepto ninguna de estas percepciones para mí mismo. Tu enseñanza no establece tu propia valía. Tu valía la estableció Dios. Tu valía ya está establecida. Dios establece tu valía, la establece eternamente. No debes de luchar, no debes de crecer, no debes de aprender por mejorar esa valía. Tu valía ya está dada por completo. Tu valía la establece Dios. Mientras que cuestiones esto, todo lo que hagas será temible, y particularmente cualquier situación que se preste fácilmente a la falacia de superioridad e inferioridad. Los maestros deben ser pacientes y repetir sus lecciones hasta que hayan sido aprendidas. Yo estoy dispuesto a hacerlo así, porque no tengo ningún derecho para establecer por ti tus límites de aprendizaje. Una vez más, nada que hagas, pienses, quieras o fabriques es necesario para establecer tu valía. Nos insiste Jesús en este hecho. La valía, la plenitud, la integridad, la santidad de la obra de Dios es un regalo para todos. Este punto no es debatible excepto en ilusiones. Solo en ilusiones se puede querer debatir esta afirmación. Tu ego nunca está en cuestión. Solo en ilusiones se dan confrontaciones, solo en ilusiones se da conflicto. Esto no significa que no lo tengamos que minusvalorar estas situaciones de conflicto, porque si estamos en conflicto es porque esos conflictos nos van a proveer de una enseñanza que necesitamos. Tu ego nunca está en cuestión porque Dios no lo creó. Tu alma nunca está en cuestión porque Él sí la creó. Cualquier confusión, Dios creó el alma, por eso nunca está en cuestión. Cualquier confusión en este punto es una ilusión, y no es posible ninguna forma de devoción mientras dure esta ilusión. Bill, si tú eliges ser un maestro devoto más que uno egocéntrico, no estarás asustado. La enseñanza es temible si es mal utilizada como un enredo del ego. Si te asustas es porque usas la enseñanza de esta manera, como un enredo del ego. Pero el maestro devoto percibe la situación tal cual es, y no como él quiere. No la ve como peligrosa porque él no la está explotando. El ego intenta explotar todas las situaciones en formas de alabanzas hacia él mismo y así superar sus dudas. Cualquier duda es duda sobre ti. El ego siempre está en duda. El ego siempre está en necesidad de superar sus dudas. El ego siempre busca cualquier situación que se le dé con ese propósito. Siempre dudará, o mejor, solo mientras creas en él.
Tú que lo hiciste no puedes fiarte de él porque sabes que no es real. La única solución sana es no intentar cambiar la realidad, lo que ciertamente es un intento temible, sino verla tal como es, ver la realidad tal como es. Tú eres parte de la realidad que permanece inmutable más allá del alcance de tu ego, pero fácilmente al alcance de tu alma. La realidad permanece inmutable fácilmente al alcance de tu alma. Bill, te digo de nuevo que cuando estés asustado, detente y conoce que Dios es real. Y tú eres su amado hijo en el que Él se complace. No le permitas a tu ego que cuestione esto, porque el ego no puede saber lo que está mucho más allá de su alcance, tal como tú estás. Dios no es el autor del miedo, tú lo eres, tú eres el autor del miedo. Dios no es el autor del miedo. Habéis elegido, por lo tanto, no crear como Él, y habéis fabricado miedo para vosotros mismos. El miedo aparece de manera automática cuando nos negamos en la verdad del amor. Cuando negamos el motor que es el amor, el motor de nuestras vidas que es el amor. El miedo automáticamente usurpa ese lugar como motor de nuestras vidas. Y entonces ya nos mueve el miedo. Incluso aunque aparentemente no nos mueva. Porque desde el miedo podemos construir un personaje que sabe disfrazar sus miedos. Habéis elegido, por lo tanto, no crear como Dios, y habéis fabricado miedo para vosotros mismos. No estáis en paz porque no estáis cumpliendo vuestra función, y Dios os dio una responsabilidad muy noble que no estáis cumpliendo. Dios nos da una función en la vida eterna, una función en todas nuestras relaciones. Una función que emana de manera natural, reconociéndonos en el amor como única verdad de nuestras vidas. Vosotros ya sabéis esto y estáis asustados. Llegamos a saber esto y seguimos asustados. ¿Por qué? Porque despertar, porque tomar conciencia no es todo el trabajo. Porque quedan inercias, porque quedan patrones antiguos, porque queda resaca de otras épocas en las cuales éramos reaccionarios, en las cuales éramos reactivos, en las cuales nos movía el miedo. Entonces, despertar, tomar conciencia, no es más que un primer paso. Toda larga caminata empieza con un paso, así dice Lao Tse, y así también nos recordaba Peregrina de la Paz. Vosotros sabéis esto y estáis asustados, pero vuestros egos han elegido estar asustados en lugar de cumplirla, en lugar de cumplir vuestra función. Vuestros egos no pueden cumplir vuestra función, porque vuestros egos son la negación de esa función. El deseo de cumplir otra función distinta, desde la carencia, desde la idea de separación. Cuando despertéis no seréis capaces de entender esto, porque es literalmente increíble. Cuando verdaderamente despertemos, es decir, cuando demos noticia de ese despertar y no concibamos el estar dormidos, no comprenderemos nada que sea propio del ego, porque ya no lo concebiremos, por lo tanto no nos lo plantearemos, no plantearemos la separación, no plantearemos el miedo, no plantearemos la carencia, no plantearemos el ataque. Parece muy difícil, ¿no?, que se dé una realidad en la cual no podamos concebir estos elementos, pero así será. De la misma forma de que no podemos concebir otros elementos, por ejemplo el Gurindungi o el Pataplan de arriba, eso no lo podemos concebir, porque hemos creado una realidad en la cual esos elementos no forman parte. Esto no es un chiste, es que es así, es que nosotros creemos que la realidad solo puede ser tal como es. Pero justamente los creadores del mundo, los artistas, los grandes escritores, los grandes poetas, los grandes arquitectos, los grandes inventores, los grandes filósofos, los que aportan algo sobre lo que hay, todos esos hacen eso porque saben que hay mucho más de lo que aparentemente hay. Con lo cual este es un elemento fundamental para dar un aporte a lo que aparentemente hay.
Y eso acontece incluso en el mundo, incluso en un mundo de separación. En un mundo de separación solo hay una cosa permanente, el dar noticia de la verdad, de la plenitud, del amor que se está negando. Eso es lo único auténtico. Como nuestra mente cuando sueña, como nuestra mente... El ego cree que dormir es una especie de tiempo muerto. Sin embargo, como nuestra realidad es una realidad mental, cuando estamos durmiendo, nuestra mente sigue operando igual. Simplemente no hacemos uso del cuerpo. El ego, como se identifica con el cuerpo, entiende que dormir es un tiempo muerto. No es tiempo muerto ninguno. Tú sigues experimentando porque tú eres mente. Aquí en el mundo tú eres mente. Tu experiencia es una experiencia mental. No creas lo increíble ahora, no creas lo increíble ahora. Cualquier intento de aumentar su credibilidad es meramente posponer lo inevitable. La palabra inevitable es temible para el ego, pero gozosa para el alma. Dios es inevitable y no puedes evitarle a Él más de lo que Él puede evitarte a ti. No puedes evitar a Dios, no puedes negar a Dios. El ego está asustado, puedes imaginarte que lo niegas, pero tu vida da noticia de la verdad de Dios. El ego está asustado porque Dios es Dios de vida, por lo tanto Dios es sinónimo de vida. Dios no es ese personaje siniestro, sombrío y castigador que nos han querido hacer las religiones mundanas, que nos han querido hacer ver las religiones mundanas, jerárquicas, opresivas, impositivas. No, esa es la distorsión de Dios, ese es el Dios hecho por los hombres, por unos hombres que no creen en el amor. El ego está asustado de la alegría del alma porque una vez que la hayas experimentado retirarás todas las protecciones de tu ego y no harás ninguna inversión en miedo nunca más. Tu inversión ahora es grande porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Tu ego se regocija cuando das testimonio de la separación. Dejadlo atrás, no lo escuchéis y no lo protejáis. Escuchad solo a Dios, atended solo a Dios. Considerad solo a Dios, es decir, la integridad, la plenitud, la abundancia, la incondicionalidad, el servicio, el amor, la bondad, la belleza, la creatividad, la inocencia, la plenitud, la dicha, la gracia, la felicidad. Que ese sea vuestro referente, que ese sea vuestro motor. Y todo lo que aparentemente lo niegue se disipará ineludiblemente. Escuchad solo a Dios, que es tan incapaz de engaño como lo son las almas que Él creó. Como maestros y terapeutas, liberaros a vosotros mismos y liberad a los otros. No protejáis una imagen falsa y sin valor de vosotros mismos hacia los otros, o aceptéis esa imagen de ellos hacia vosotros mismos. El ego ha construido un desvencijado e inevitable hogar para vosotros, porque no puede construir de otra forma. No intentéis que permanezca esta casa empobrecida. Su debilidad es vuestra fortaleza. La debilidad del ego es vuestra fortaleza. Solo Dios podría ser un hogar que fuera digno de sus creaciones, que han elegido dejarlo vacío por propia voluntad. Su hogar permanecerá por siempre. El reino de Dios está en vosotros. En vosotros está vuestro hogar. Su hogar permanecerá por siempre y está listo para cuando elijáis entrar. De esto podéis estar completamente seguros. Dios es tan incapaz de crear lo que puede perecer como lo es tu ego de construir lo eterno. Desde vuestros egos no podéis hacer nada para salvaros vosotros u otros, pero desde vuestras almas podéis hacerlo todo para la salvación de ambos. La humildad es una lección para el ego, no para el alma. El alma está más allá de la humildad, porque reconoce su resplandor y alegremente derrama su luz por doquier. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto les confiere una percepción mejor. El reino del cielo es el derecho del alma, cuya belleza y dignidad están más allá de toda duda,
más allá de la percepción, y permanecen por siempre como la marca del amor de Dios por sus creaciones, que son totalmente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para ser un regalo para una creación de Dios mismo. Yo sustituiré a tu ego si quieres, pero nunca a tu alma. Un padre puede dejar seguro a un niño con un hermano mayor que se ha mostrado responsable, pero esto no implica ninguna confusión sobre el origen del hijo, sobre el origen del niño. El hermano puede proteger el cuerpo del niño y su ego, que están muy próximamente asociados, pero no se confunde a sí mismo con el padre porque haga eso, aunque el niño puede que lo haga. La razón por la que se me puede confiar vuestros cuerpos y vuestros egos es simplemente porque esto os permite despreocuparos de ellos. Y a mí enseñaros su falta de importancia. No podría entender su importancia para vosotros si yo no hubiera estado tentado una vez a creer en ellos yo mismo. Emprendamos juntos. Lógicamente Jesús sabe sobre la condición humana porque ha experimentado en esa condición. Si no, no tendría el conocimiento de los elementos de esa condición humana, de esa condición que niega, que no reconoce la incondicionalidad divina del reino de Dios. Jesús necesita experimentar para poder ser nuestro maestro. Por eso es nuestro referente. Por eso es el maestro vertical, más allá de los maestros y maestras horizontales con las cuales nos relacionamos en este mundo. Emprendamos juntos esta lección para que también nos podamos liberar juntos. Necesito maestros devotos, tanto como necesito sacerdotisas devotas. Ambos curan la mente y ese es siempre mi propio objetivo, curar la mente. El alma está mucho más lejos de la necesidad de protección vuestra o mía. La cita bíblica debiera leerse: en este mundo no necesitáis tener tribulaciones porque yo he trascendido el mundo. Por eso debierais estar de buen ánimo. No precisamos de tribulaciones, de conflictos, porque Jesús ha trascendido el mundo y su ofrenda de amor es la verdad de ese trascender el mundo, que debemos reconocer en nosotros y cultivar en nosotros y dar noticia desde nosotros en este mundo a todos nuestros hermanos y hermanas, manifestar esa verdad que hemos reconocido. Por eso debierais estar de buen ánimo. El curso de Bill fue muy bien escogido porque psicología normal es la psicología del ego. La psicología del ego es psicología anormal. Esto se nos dice aquí. Este es precisamente el tipo de contenido que nunca debiera ser enseñado desde el ego, cuya anormalidad debiera disminuir al enseñar, no incrementarse. Tú, Bill, estás particularmente bien preparado para percibir esta enseñanza, esta diferencia, y puedes por lo tanto enseñar el curso como debiera ser enseñado. La mayor parte de los maestros tienen una desafortunada tendencia a enseñar el curso anormalmente, y muchos de los estudiantes son propensos a sufrir una considerable distorsión perceptual por su propio problema de autoridad. Tu misión de enseñanza, y te aseguro que es una misión, será presentar las distorsiones perceptuales sin involucrarte con ellas tú mismo, sin involucrarte con ellas tú mismo, o animar a tus estudiantes a que así lo hagan. Esta interpretación de tu papel y del suyo es demasiado misericordiosa para que provoque miedo. Si os adherís a este papel, ambos engendraréis y experimentaréis la esperanza. Si os adherís a este papel del cual nos está hablando Jesús, ambos, Bill y Helen, engendraréis y experimentaréis la esperanza e inspiraréis más que desanimaréis a los futuros maestros y terapeutas que os estoy confiando. Prometo asistir yo mismo, y debierais al menos otorgarme algo de confianza en mantener mis propias promesas. Nunca las hago a la ligera, porque conozco la necesidad de confianza que tienen mis hermanos. Y aquí concluye este apartado del capítulo 4, un apartado que lleva por título
la enseñanza y el aprendizaje correctos, canalizado por Helen Chapman el 26 de diciembre de 1965. Gracias por vuestra atención. Feliz día, bendiciones, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.